Perfil del egresado, aprendizaje clave. 2.1. Plan y programa de estudio. Plan y programa de estudio. En primero y segundo de primaria, al igual que en primero de secundaria, son los campos de formación académica. En los 12 grados de educación básica se impartirá el desarrollo personal, social y los ámbitos de autonomía curricular. Libros de texto. En marco del programa institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se distribuyen libros en la educación preescolar y primaria y o secundaria. Esto se hace para que tanto alumnos y profesores tengan material para trabajar y hacer uso de ellos. La responsabilidad de distribuirlos es de la dirección y subdirección, por lo cual se deben de distribuir frente al docente de grupo, a cada alumno hacer el registro y asignarlos. Se lo debe de hacer en las fechas correspondientes. En caso de las solicitudes de libros de texto gratuito en braille y macrotipo, deben de hacer la solicitud a la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Esto se debe tener como acción. Esto se debe de tener como acción prioritaria. Material escolar. Este es requerido en los planes educativos. Este se sujeta a lo previsto oficialmente por la Dirección General de Materiales Educativos en la lista de útiles escolares autorizados. No es indispensable solicitar el material nuevo cuando se puede utilizar el material del ciclo anterior. Se puede solicitar el material solamente si es de una manera extraordinaria, por ejemplo, en la materia de educación física y o en los deportes, siempre y cuando la dirección del plantel lo apruebe o tener un previo acuerdo con los padres, madres o tutores. Los materiales deben de tener una justificación de su uso si son pedidos, pero no deberán ser excesivos de una marca en especial, de algún logotipo o de una compra en algún lugar específico. El material complementario será distribuido en las escuelas. ¿A qué nos referimos con material complementario? A material multimedia, de TIC, folletos, libros de lectura, CDs, etc. Durante el ciclo escolar, esto se utilizará por el docente según su planeación curricular. Esto se llevará a cabo siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad física, psicológica o emocional del alumno. 2.2. Evaluación de aprendizaje escolar. Evaluación del aprendizaje escolar. La determinación de criterios de evaluar el aprendizaje y la elaboración de los instrumentos se sujeta a lo señalado por la normatividad, además de los enfoques y propósitos. Los docentes deberán mostrar a la autoridad, si así lo solicita, su forma de evaluar y llevar el programa. En educación básica, los docentes son responsables de llevar a cabo la evaluación del alumno según los enfoques y programas vigentes. Los docentes deben de diseñar las formas, procedimientos y estrategias para ayudar al niño a aprender. Si por alguna situación el alumno no logra acreditar la materia, se deberá encontrar o implementar un nuevo enfoque, de acuerdo a las necesidades y características del alumno. Los alumnos con barreras de aprendizaje, discapacidad, inmigrantes, etc., el docente deberá realizar acuerdos de acuerdo a los avances, estrategias junto con el maestro de UDEI para llegar a determinados aprendizajes y al enfoque que se le pide. El diseño universal para el aprendizaje permite flexibilizar las estrategias pedagógicas para que los alumnos cuenten con las mismas oportunidades. En educación física, solamente el docente que es de esa materia puede asignar una calificación sobre ella. En el preescolar, los alumnos son calificados de manera cuantitativa. El docente anotará en un reporte de evaluación recomendaciones para los padres, madres o tutores, y en conjunto mejorar el desempeño del niño. En el CAM nivel secundaria, los docentes son responsables de cada asignatura. Se realizará, según el aprendizaje del niño, sus avances y necesidades, se realizará su evaluación. La educación básica para adultos hace una evaluación de aprendizaje basándose en los modelos pedagógicos establecidos en las normas específicas del control escolar vigente. Evaluación diagnóstica. Tiene como propósito el reconocimiento de diversidad que hay en el aula, para tener una inclusión educativa, de identificar las necesidades de cada estudiante y su contexto escolar. Durante los primeros días de clases, el supervisor escolar y director del plantel, con el apoyo del subdirector y asesor pedagógico, orientarán a los docentes para seleccionar y determinar sus estrategias, técnicas e instrumentos que se utilizarán en el aula. Entre los docentes del mismo grado se apoyarán para ver qué estrategias e intervenciones es más exitosa. Serán acuerdos de convivencia en el grupo que permitirán la construcción de un ambiente de aprendizaje y participación inclusiva. El maestro especialista de UDEI identificará la población escolar más vulnerable para que se vea qué instrumentos se pueden aplicar en la evaluación diagnóstica del niño, para que vaya al mismo nivel del grado que se cursa, como sus demás compañeros, para que no tenga algún tipo de rezago. Plan de tutoría, alumnos de secundaria. En los alumnos de secundaria generales y técnicas se encuentra un rezago educativo, riesgo de reprobación y probable deserción escolar. Esto se ha detectado a través del sistema de alerta temprana, o bien conocido como SISAT. Los tutores harán un plan
con el fin de implementar estrategias y acciones para evitar esto. Estrategia Global de Mejora Escolar. En el CTE se llevará a cabo un análisis de resultados de aprendizaje y participación de los alumnos para proporcionar estrategias global de mejora, la cual contemplará las estrategias y acciones para tener una mejor organización y favorecer el logro educativo. Reuniones colectivas estratégicas. En educación secundaria, después del periodo de evaluación, se lleva a cabo una reunión entre los docentes de las asignaturas, el personal de apoyo y el personal de la UDI para analizar la asistencia, puntualidad, resultados, avances y las razones de las reincidencias de reprobación, para poder proponer estrategias y recomendaciones generales de atención para prevenir la reprobación y la deserción. Después de la evaluación, ante la manifestación de indicadores que señalan que está en riesgo la pertenencia del alumno en el plantel por su constante inasistencia, bajos resultados o problemas de convivencia, se deberá seguir un procedimiento general de atención para apoyarlo y que continúe estudiando. Los responsables de identificar la inasistencia, bajo desempeño académico o problemas de convivencia será el docente, el cual debe de reportar a la dirección estos casos inmediatamente, siempre y cuando teniendo observaciones y reportes. El tutor, orientador o trabajador social deberá investigar los casos ya señalados y ponerse en contacto con su madre, padre o tutor del alumno. Se le convocará a una reunión en la que harán acuerdos, así elaborarán un diagnóstico para el caso en particular. La planeación de estrategias es en base a lo acordado y dialogado con el alumno y el tutor. Darle seguimiento a los casos es responsabilidad del director del plantel o subdirector para acordar las estrategias. En cada caso se debe de contar con un expediente detallado en el que se evidencien las acciones realizadas. 2.3. Seguimiento para el aprovechamiento escolar. Reuniones informativas para el aprovechamiento escolar. Los docentes en conjuntos con el director deberán realizar al menos 5 reuniones con los padres de familia para informarles sobre los avances del aprendizaje del alumno. El maestro de UDAI participará con los docentes en cuyo grupo se identifique mayor población vulnerable. En educación secundaria, los docentes programarán reuniones para informar los resultados. Estas serán presididas por el tutor del grupo, en la fecha y hora que el directivo establezca, con el objetivo de que los tutores estén informados sobre el aprovechamiento escolar del alumno. De ser necesario, la población escolar vulnerable ofrecerle apoyo por medio de UDAI. Estrategias para el seguimiento del aprovechamiento escolar. Los alumnos del CAN, si por situación de enfermedad y o hospitalización se ausentan del servicio, el maestro del grupo en conjunto con la subdirección académica elaborará un programa para trabajar desde casa, con el fin de lograr los aprendizajes esperados. En el CAM laboral, la familia apoyará y contribuirá para que sus hijos asistan a realizar las prácticas que se gestionaron con la Dirección de Educación Especial. Esto favorecerá su inclusión social y laboral. El director del plantel educativo atenderá a los padres si solicitan alguna aclaración acerca del aprovechamiento escolar del alumno, por lo cual se apoyará en el portafolio o expediente del mismo y en la planeación educativa, que ya se había dicho anteriormente. 2.4. Evaluación estandarizada del aprendizaje escolar. Evaluación estandarizada del aprendizaje escolar. Para contar con un indicador homogéneo del aprovechamiento escolar, se aplicarán, calificarán y utilizarán los resultados de las evaluaciones estandarizadas denominadas Planea Educación Básica y Planea Diagnóstica. A partir de estos resultados, el Centro de Maestros, la Zona de Supervisión Escolar y la Dirección General de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México desarrollarán estrategias para apoyar a las escuelas con sus resultados más débiles. Planea diagnóstica. Evalúa los aprendizajes que los alumnos de cuarto grado de primaria han alcanzado durante su trayecto escolar en las materias de español y matemáticas. Este tiene el objetivo de ofrecer información pertinente y oportuna, que ayuda a los docentes a mejorar sus prácticas y enseñanzas. Este se realizará de acuerdo al calendario de evaluaciones emitido por la SEP. Permitirá a los profesores, directores, supervisores escolares y a los CTE contar con evaluaciones e información precisa sobre el aprendizaje de los alumnos para lograr definir y fortalecer los temas o contenidos que lo requieren. La prueba Planea Educación Básica se aplicará al finalizar el ciclo escolar a los alumnos de tercero de secundaria. Su aplicación se censará en el número de escuelas y será muestral en cuanto al número de alumnos. Los resultados de las pruebas serán analizados por el colectivo en el CTE en los meses de noviembre y diciembre para ayudar a reorientar las acciones de la ruta de mejora en cada plantel educativo y zona de supervisión escolar. 2.5. Área de educación física. Personal docente de educación física. El docente de educación física desempeña su labor según los horarios establecidos para cada nivel educativo. Los horarios determinados deben de ser registrados en el CIE web, realizar las actividades escolares de ligas deportivas, acantonamientos, danza y aquellas que desarrollan dentro de las instalaciones del plantel educativo. Por tal acuerdo deportivo, deben de portar un atuendo deportivo, que es un pantalón deportivo largo o corto, playera, calcetas y calzado deportivo, o sea, tenis. Se deben iniciar actividades desde el primer día de clases. Llevar a cabo la evaluación diagnóstica de las capacidades, habilidades y las destrezas físicas, las cuales consisten en la valoración de fuerza general, resistencia cardiorrespiratoria, velocidad, flexibilidad. Elaborar la planeación didáctica por grado de acuerdo a las estrategias que se establezcan en el plan y programa de estudio. Debe codificar las sesiones de activación física con el alumnado y personal directivo docente. Educación inicial, preescolar y especial desde 5 a 10 minutos. Primaria desde 10 a 15 minutos. Primaria de tiempo completo 30 minutos. Secundaria desde 10 a 15 minutos, conforme a la organización de la escuela. Propiciado que cada alumno haga actividad física mínimo durante 30 minutos mientras que está dentro del plantel. Apoyar el desarrollo del programa Fomento a la Vida Saludable a través de estrategias complementarias al programa de Atención Integral a la Salud Escolar de la Ciudadanía de México, en coordinación de los supervisores escolares, el director, el personal docente y el Comité de Impulsos de la Activación Física del CEPSE. Participar en alguna de las comisiones del Comité Interino de Seguridad Escolar en los simulacros y situaciones de riesgo. Que todo quede en orden.
Si se presenta una emergencia médica, se deberá avisar al director, contar con el certificado médico del alumno y llamar al tutor. También se deben implementar estrategias acorde al estado de salud del niño. Educación física en autonomía curricular. Cuando los grupos estén cubiertos y haya uno o más docentes de educación física que tengan horas disponibles, las podrán implementar en clubes de autonomía curricular. Los docentes que participen en estos proyectos de autonomía curricular deberán cumplir con lo que se establece en la normatividad vigente de la materia, así como en la guía de selección de proyectos. La supervisión escolar y de educación física estarán al pendiente del desarrollo de la actividad propuesta. Actividades en albercas. Si la escuela cuenta con albercas, la organización de las actividades de extra clase deberá apegarse a lo que determinan las autoridades de la DGOS. En lo curricular pueden sustituirse las clases de educación física por clases de natación. Campismo escolar, convivencias, acantonamiento. Para contribuir a alcanzar los aprendizajes claves de los alumnos con opciones educativas inherentes al programa de educación física y vinculadas con la convivencia escolar, para poder desarrollar actividades como el campismo escolar, el acantonamiento, se debe de solicitar permiso a la dirección general correspondiente. Actividades extramuros. Las actividades propuestas por el docente de educación física con relación a la asignatura que impliquen para el alumnado y el personal docente la salida o pertenencia en el plantel fuera de horario escolar, tales como ligas deportivas, juegos deportivos, etc., se sujetará a la guía para la realización de visitas escolares, excursiones y campismos, con la finalidad de generar permisos correspondientes, y se deberá dar aviso al programa Va Seguro. Fin. Como siguiente subtema tenemos la escuela al centro, administración, organización escolar y actividades técnico-pedagógicas. Funcionamiento de los servicios. Acceso a los servicios educativos. En esta parte les mencionaré los puntos más relevantes. Como primer punto tenemos, en ningún caso y por ningún motivo, se negará el derecho a un aspirante o alumno en edad escolar a recibir el servicio educativo. 2. No se debe negar la inscripción a ningún aspirante, ni condicionar la entrega de documentos oficiales, por la falta de la contribución económica que acuerde la Asamblea de la Asociación de Padres de Familia, ya sean por motivos de discapacidad y o cualquier otra condición discriminatoria. 3. En caso de rebasar la capacidad instalada del plantel deseado, el director o el subdirector orientará a los padres, madres de familia o tutores para acudir a las zonas de supervisión escolar o áreas operativas del nivel central correspondiente. Todo esto con la finalidad de que le asignen un lugar en algún plantel educativo. Si el alumno aspirante no contara con documentación en carácter de requisito, su inscripción se realizará conforme lo que se establece la normatividad vigente, anteponiendo en todo momento su derecho a recibir el servicio educativo. Y por último, los padres, madres de familia o tutores de los alumnos en edad escolar deberán cumplir con el compromiso de garantizar el acceso a la educación de sus hijos menores, en términos del ejercicio pleno de la patria potestad o guarda y custodia. Los horarios del servicio educativo. Lo señalado por el acuerdo número 09/05/18, además de las indicaciones emitidas por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con las que se estipulan dos calendarios oficiales. El primer calendario, que consta de 195 días con ajuste preautorizado. En la siguiente tabla mostramos los servicios educativos de planteles con calendario de 195 días, la modalidad o servicio, el turno y el horario. Aquí se encuentra el CAICEP, los jardines de niños, las escuelas primarias, escuelas secundarias técnicas y las escuelas secundarias generales. Aquí realizaré un énfasis en las escuelas primarias, mencionando los turnos. Turno matutino, que abarca el horario de 8 a 12:30 horas. El turno vespertino, de 14 a 18:30 horas. Tiempo completo con ingesta, de 8 a 16 horas. El tiempo completo sin ingesta, de 8 a 14:30 horas. Las escuelas de participación social, de 6:45 a 17 horas. Las nocturnas, de 19 a 21 horas. Los internados, la entrada los lunes, de 6:45 horas, y la salida los viernes a las 17 horas. De igual manera, se encuentran en este calendario de 195 días las escuelas secundarias para trabajadores, las escuelas telesecundarias, la secundaria de instancia para adultos, los centros de atención múltiple, inicial y básico, laboral y unidades de educación especial y educación inclusiva. Y por último, los centros de educación extraescolar. El segundo calendario consta de 185 días, con ajuste preautorizado. Este deberá ser vigilado por las áreas educativas a través del personal de supervisión, de educación básica y educación especial correspondiente. Asimismo, el director y el subdirector asegurarán que el horario del servicio educativo sea cubierto por los horarios del personal del plantel educativo y que sean distribuidos de tal manera que se brinde el servicio, considerando el tiempo previo al inicio de la jornada escolar y a la salida de los alumnos. La atención del alumnado en jornada escolar. La responsabilidad de las actividades de los alumnos es del profesor titular de grupo o asignaturas de campo de formación académica, área de desarrollo personal social o ámbito de autonomía curricular, según sea el caso, aquí incluyendo la coordinación de las mismas, que realicen en conjunto con los docentes de las asignaturas de inglés, educación física, de enseñanza musical, los maestros especialistas, así como también los estudiantes normalistas con práctica docente o en particular de los docentes asignados a impartir los campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social o ámbitos de autonomía curricular. Bajo ninguna circunstancia, el personal frente a grupo dejará sin atención presencial al alumnado. Ningún grupo podrá permanecer sin supervisión docente durante la jornada escolar. En ausencia del docente titular, el director del plantel educativo organizará la atención del alumnado y ajustará las actividades de acuerdo con las necesidades del servicio educativo. Por lo tanto, la ausencia del docente no será motivo para suspender clases a los alumnos o regresarlos a su casa.
La línea telefónica del plantel. Esta línea telefónica oficial será utilizada únicamente para tratar asuntos propios del servicio y casos de emergencia, con el objetivo de no obstaculizar el óptimo desarrollo de las actividades académicas durante la jornada escolar. Por lo tanto, queda restringido el uso personal de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que no tengan un fin pedagógico al alumnado, al personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación. El recreo escolar. Los descansos o recreos escolares en los planteles educativos deberán ser orientados y vigilados por todo el personal docente de la escuela. Pueden ser apoyados de la figura de los prefectos en el caso de la educación secundaria, quienes serán responsables de la salvaguarda de los alumnos, por lo que se crearán estrategias de supervisión. Asimismo, todo el personal de la escuela deberá participar en la planeación, organización y realización de las actividades para el recreo activo, incluidas en la ruta de mejora escolar, mismas que serán coordinadas por el docente de educación física, a quien se le deberá contabilizar el tiempo de estas actividades como parte de su horario laboral. Los servicios de alimentación en planteles. En los planteles educativos en los que se ofrezca el servicio de alimentación, el personal directivo observará las siguientes disposiciones. Verificará que el suministro de víveres se realice con la calidad y en la cantidad establecida de acuerdo a la edad del alumno, en las fechas y horarios señalados por las autoridades educativas. Se exhibirá el menú del día en un lugar visible para los alumnos y padres, madres de familia o tutores. Asimismo, se supervisará que los alumnos consuman los alimentos en el espacio del comedor, instalados adecuadamente. En dado caso de que la empresa contratada para tal efecto incurra en faltas, se denunciará ante las instancias jurídicas correspondientes. Con el apoyo del personal de asistencia y prefectura, se contribuirá al desarrollo de hábitos y de actitudes en los alumnos antes, durante y después de la ingesta de alimentos. En los planteles educativos de educación preescolar, primaria, secundaria y especial que cuenten con servicio de comedor, corresponde a los padres, madres de familia o tutores su respectivo comité de alimentación saludable, el desarrollo de la recaudación, administración, registro contable y del comité de Contraloría Social, asegurar la transparencia en el uso de los recursos por concepto de servicio de alimentación del alumnado. Los establecimientos de consumo escolar. Estos se regirán en su organización y funcionamiento por la normatividad vigente en la materia y el estatuto de cada establecimiento de consumo escolar, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad y demás disposiciones vigentes de la materia. Los directores, docentes, padres, madres de familia o tutores y alumnos deberán promover la elaboración y consumo de refrigerios escolares saludables, acordes con los criterios nutrimentales que para la preparación de los mismos ha diseñado el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, queda prohibido el expendio, consumo y venta de alimentos industrializados al interior de los planteles educativos de educación básica, que no reúnan los requisitos nutrimentales correspondientes a la aplicación de la etapa 3 de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. El manejo de aportaciones o cuotas voluntarias. Los supervisores escolares, personal directivo, personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación se abstendrán sin distinción alguna de solicitar, aceptar, recibir el cobro y o manejo de aportaciones o cuotas de inscripción, cobro por expedición de credenciales, aportaciones voluntarias sin motivo justificado, aportaciones determinadas por la Asociación de Padres de Familia, aportaciones o cuotas especiales derivadas de las actividades de campismo escolar, juegos, danza, o recursos económicos diferentes a los entregados por la SEP y o de aportaciones o cuotas por uso de comedor. La impartición de clases particulares. El personal docente deberá abstenerse de impartir clases particulares a sus alumnos en el plantel educativo en el que presten sus servicios y fuera de él mediante remuneración directa o indirecta. En dado caso que se necesiten de estas clases compensatorias, serán gratuitas y se desarrollarán en el plantel educativo, sin interferir en el desarrollo de las actividades regulares, previo consentimiento de los padres, madres de familia o tutores, y de acuerdo con lo que se haya establecido por la ruta de mejora en el CTE, y por lo que señala el acuerdo número 12/05/18, bajo la coordinación del director del plantel educativo, quien lo informará mediante oficio a las autoridades correspondientes. Los cursos de capacitación particulares. Los supervisores escolares, directivos y docentes se abstendrán de promover o realizar cursos, acciones de actualización o capacitación que involucren a personas o empresas particulares y que impliquen algún costo para los docentes, compromiso de adquisición de materiales educativos. En aquellos casos en los que la escuela disponga de recursos, estas actividades deberán ser enviadas para su valoración y autorización a las áreas técnico-pedagógicas correspondientes de cada dirección general. Los parientes consanguíneos. Aquí los supervisores escolares, directivos y personal de mando se abstendrán de desempeñar su función, teniendo bajo sus órdenes a su cónyuge, parientes consanguíneos, por afinidad hasta el 4º grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, incluyendo a aquellas que formen o hayan formado parte de la Asociación de Padres de Familia, de la mesa directiva, del establecimiento de consumo escolar o del servicio de comedor del plantel educativo. Como siguiente punto tenemos el acceso al plantel educativo y el ingreso al plantel educativo.
Queda prohibido el acceso, la invitación o la permanencia en el plantel educativo de toda persona u organización, medios de comunicación, elementos de seguridad u observadores de instituciones federales o locales ajenas a la institución, así como utilizar las instalaciones oficiales para actividades diferentes a la prestación del servicio educativo. Lo anterior, a excepción de aquellos casos en los que se justifique la realización de actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas, de salud, etc., dentro o fuera del horario del servicio educativo correspondiente y sean debidamente autorizadas por escrito por parte de la oficina del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El director escolar, junto con el personal que labora en el plantel educativo, realizará acciones verificando en todo momento el acceso, permanencia y control del personal que visita, implementando entre otras medidas las siguientes. Solicitar la identificación oficial actualizada con fotografía, solicitar el registro de asistencia en el cuaderno de visitas, designar a una persona para que brinde un acompañamiento permanente, cuidar que ningún alumno se encuentre en el área donde se realicen las actividades. En caso de emergencia, dentro o fuera del plantel, no se requerirá de dicha autorización. Solo se deberá notificar a la autoridad superior jerárquica y gestionar la documentación correspondiente, aplicar los protocolos preestablecidos por el Programa Interno de Seguridad Escolar y activar los seguros correspondientes. Todas las puertas de acceso al plantel educativo permanecerán cerradas al inicio de la jornada escolar, posterior al ingreso de los alumnos y el personal de la escuela. Solamente podrán ingresar las autoridades educativas correspondientes, así como los padres, madres de familia o tutores presentando su identificación oficial y que hayan sido citados previamente por escrito o cuando exista una causa justificada para autorizar su ingreso. Para mantener el orden y el control en la entrada y salida del alumnado, se organizarán guardias con el personal del plantel educativo y padres, madres de familia o tutores, señalando los espacios físicos y las acciones que correspondan. El personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El personal de los comités seccionales 9, 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación podrá tener acceso a los planteles educativos portando su identificación oficial y previa solicitud por conducto del secretario general del comité seccional y autorización de la Dirección General de Administración. Lo anterior exclusivamente podrá ser realizado con la finalidad de llevar a cabo su labor de información, asesoría y gestoría sindical en los planteles, considerando que sus actividades no deberán de interrumpir o suspender el servicio educativo, ni realizar proselitismo en favor de partido político o causa alguna. La entrega de los alumnos de centros de atención infantil y jardines de niños. En estos planteles educativos de educación inicial y preescolar, el personal docente, educadoras o asistentes que no estén de guardia deberán permanecer en las aulas para la recepción de los alumnos. Para la entrega del alumno, el personal responsable solicitará la credencial correspondiente de las personas autorizadas para tal efecto. Por lo tanto, no se entregará a los infantes a personas menores de edad, así como a padres, madres de familia o tutores o familiares en estado inconveniente, ya sean alcoholizados, drogados, etc. En caso de extravío de credencial, se deberá solicitar la reposición por escrito, especificando el motivo. En la primera reunión con padres, madres de familia o tutores de alumnos inscritos en los centros de atención infantil, jardines de niños, escuelas primarias y centros de atención múltiple, se informará que deberán respetar el horario de entrega de los alumnos, de acuerdo con el horario del servicio educativo. La identificación oficial. Los alumnos de todos los niveles y modalidades educativas deberán portar la credencial escolar y el personal de la escuela su gafete de identificación al ingresar a las instalaciones del plantel educativo. La credencial escolar debe ser expedida totalmente gratuita para el alumnado. Cuando se desarrollen actividades fuera de las instalaciones escolares, deberán portarlas en todo momento. Asimismo, los padres, madres de familia o tutores, visitantes, personas ajenas a la escuela y el personal del centro escolar deberán presentar identificación al ingresar a las instalaciones. El uniforme escolar. El uso del uniforme escolar no es de carácter obligatorio. En caso de que la Asamblea de la Asociación de Padres de Familia acuerde utilizarlo, este será opcional y se prohíbe exigir marca, logotipo o lugar de compra. Sin embargo, para las actividades de educación física, se recomienda por seguridad del alumnado la utilización del atuendo deportivo, aquí incluyendo pantalón deportivo, la playera, además de calcetas y sobre todo el calzado deportivo, que son los tenis. Los alumnos inscritos en los internados de educación primaria y escuelas de participación social serán dotados del uniforme escolar, sin costo alguno ni condición administrativa. La puntualidad escolar. Cabe destacar que es muy importante que los alumnos de todos los niveles y modalidades educativas deberán ingresar puntualmente al plantel en los horarios establecidos. Sin embargo, no se les impedirá el acceso a las instalaciones escolares por llegar a tarde al plantel educativo. En su caso, se integrarán a sus actividades escolares de acuerdo a la organización que determine el personal directivo, debiendo incorporarse al inicio de la actividad o sesión programada más próxima a su llegada. Como siguiente punto tenemos el manejo de información y documentación oficial. En esta parte es responsabilidad del director del plantel educativo, en coordinación con el subdirector de gestión escolar y el subdirector académico, personal docente, de apoyo o administrativo, según el nivel educativo al que esté adscrito, acatar las indicaciones que la autoridad educativa instruya en materia de manejo, actualización permanente y confidencialidad de todo tipo de información y documentación oficial, incluyendo aquella que deba registrarse.
Se debe dar a conocer al personal administrativo y docente los formatos oficiales establecidos conforme lo que integra la carpeta única de información y sus anexos respectivos, instrumentos de operación que son de observancia y aplicación general de acuerdo con las atribuciones conferidas a las autoridades educativas adscritas. La información pública en posesión de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Tratándose de aquellos documentos e información generada, obtenida, adquirida, transformada, podrán entregarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso de Información Pública. Esto mediante una solicitud de acceso a la información presentada conforme a los formatos aprobados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas INAI. Todo esto para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. Todas las solicitudes del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales de alumnos y del personal deberán ser canalizados a la unidad de transparencia, la cual turnará dicha solicitud al área administrativa correspondiente para su debida atención. Los supervisores escolares, el personal directivo, personal docente, administrativo y de apoyo son responsables del manejo de datos, de guardar, custodiar y en general del tratamiento de la documentación oficial, tanto de alumnos como de la plantilla de personal del plantel educativo. El sello oficial. Este sello oficial del Sistema Educativo Nacional y las relaciones de folios de certificados de educación preescolar, primaria y de secundaria serán considerados materiales y documentación oficial. Por lo tanto, es responsabilidad del director del plantel educativo el manejo y la utilización de este material, así como cualquier otra comunicación oficial de la escuela, tanto con el subdirector académico como con el subdirector de gestión escolar. En caso de extravío de cualquiera de este material y documentación, el director del plantel educativo o el personal responsable de la escuela instrumentará una acta administrativa en la cual se asiente el desarrollo de tales eventos, anexando la denuncia presentada ante la autoridad ministerial competente o acta de extravío iniciada ante el juez cívico. Como siguiente punto tenemos la estadística educativa. Aquí los docentes integrarán los datos estadísticos que sean considerados por los formatos que componen la carpeta única de información bajo la responsabilidad del director del plantel educativo. Las autoridades educativas llevarán a cabo revisiones en los planteles con el objeto de verificar y validar la información estadística reportada por el director de la escuela. En cuanto a la estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar de cada plantel educativo, se genera a través del sistema de captura de educación inicial, especial y básica vía Internet de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, o en su caso, con los formatos definidos por el área correspondiente en un solo levantamiento estadístico. Por tal razón, la autoridad educativa es responsable de mantener actualizada la información de dicho sistema y garantizar su veracidad. Como siguiente punto tenemos la organización escolar, la asignación de grados y grupos al personal docente. Previo al inicio del ciclo escolar, el director del plantel educativo, en coordinación con el subdirector de gestión escolar y el subdirector académico, asignará los grados y grupos a los docentes, tomando en cuenta como criterios las necesidades del servicio y el análisis de riesgo, vulnerabilidad de alumnos y docentes, la formación académica, la experiencia del docente, el reconocimiento y aprecio de la diversidad, las características de los alumnos, la complejidad de los programas de estudio, la participación de actividades de actualización e intereses personal de los docentes y cubriendo el mínimo de alumnos por grupo de acuerdo a las indicaciones. En educación primaria, se recomienda que el docente que atendió el primer grado continúe con su grupo en segundo grado. Esto con el propósito de fortalecer el proceso del aprendizaje de la lectura y escritura en los alumnos. Respecto a la educación secundaria, se realizará de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, procurando una distribución equitativa del personal docente, técnico-pedagógico, administrativo y de apoyo a la educación. Los periodos lectivos. La organización de la jornada escolar se dividirá en periodos lectivos. Todos estos periodos se destinarán en la implementación de los planes y programas de estudio establecidos en el Acuerdo 592 y el Acuerdo 12-10-17 sobre autonomía curricular, según corresponda. La duración de cada periodo lectivo en todos los grados de educación primaria y secundaria es de 50 a 60 minutos. Los periodos del componente de autonomía curricular varían dependiendo del tipo de jornada escolar. Ahora les voy a presentar la distribución de los periodos lectivos para el ciclo escolar 2018-2019 que corresponden a la educación preescolar. Como podemos ver, se nos presenta el espacio curricular, los periodos lectivos por semana, que estos están divididos en tiempo completo con ingesta, tiempo completo sin ingesta y la jornada regular. Dentro del espacio curricular encontramos la formación académica, que está constituida por las asignaturas de lenguaje y comunicación, inglés, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo social. Dentro del desarrollo personal y social encontramos las artes, la educación socioemocional y la educación física. Y en el apartado de autonomía curricular, acuerdo, encontramos ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y los proyectos de impacto social. Ahora aquí les presento el ajuste de distribución de los periodos lectivos para el ciclo escolar 2018-2019 y esto corresponde a la educación primaria. Tenemos que en tercer grado de educación primaria las asignaturas con el acuerdo 592, que son español, segunda lengua inglés, matemáticas, ciencias naturales, la entidad donde vivo, formación cívica y ética. Y del siguiente lado tenemos los periodos lectivos que corresponden a la semana. Dentro de las áreas del componente desarrollo personal y social, con el acuerdo 12-10-17, tenemos educación física, artes y educación socioemocional. El total de periodos lectivos por semana sería de 20. Dentro de la autonomía curricular, con el acuerdo 12-10-17, los periodos lectivos mínimos, 2.5.
En cuanto a los grados cuarto, quinto y sexto de educación primaria, las asignaturas con el acuerdo 592 tenemos a español, segunda lengua inglés, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. Todas estas correspondientes a los periodos lectivos por cada semana. Dentro de las áreas del componente desarrollo personal y social, con el acuerdo 12/10/17, tenemos a educación física, artes y educación socioemocional. El total de periodos lectivos por semana sería de 20. La autonomía curricular con el acuerdo 12/10/17, los periodos lectivos mínimos 2.5. Cabe resaltar que en las escuelas primarias indígenas se ocuparán estos periodos lectivos para integrar la enseñanza de lengua indígena con la de español como segunda lengua, cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y bilingüe y de avanzar hasta la construcción de una nación plural. Ahora les presento el ajuste de distribución de los periodos lectivos para el ciclo escolar 2018-2019 correspondientes a la educación secundaria. Aquí el total de periodos lectivos por semana son de 31 y el total de periodos lectivos mínimos con el acuerdo 12/10/17 son 4. Aquí los maestros asignados al plantel que cuenten con horas disponibles dentro de la jornada escolar las destinarán a atender los clubes de autonomía curricular. En las escuelas secundarias, las horas docentes de asignatura estatal y tecnología se asignan al componente de autonomía curricular dentro de los periodos lectivos que competen a la educación física. Aquí los grupos escolares recibirán la asignatura de educación física semanalmente, de acuerdo con los siguientes criterios determinados por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que son los siguientes: 3 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación inicial y preescolar de jornada regular, 4 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación preescolar de tiempo completo sin ingesta, 5 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación preescolar de tiempo completo con ingesta, 4 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación primaria de jornada regular y tiempo completo sin ingesta, 5 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación primaria de tiempo completo con ingesta, 2 periodos lectivos de educación física en escuelas de educación secundaria y por último 5 periodos lectivos de educación física en centros de atención múltiple CAM. La asignatura de inglés. Aquí las escuelas de tiempo completo deberán impartir semanalmente la asignatura de inglés de forma obligatoria, de conformidad con los siguientes criterios. En educación preescolar se realizarán 3 sesiones por semana. En educación primaria se realizarán 3 sesiones por semana de 1 hora o 2 sesiones de hora y media por semana. Respecto a la educación secundaria, se realizarán 3 sesiones por semana para las escuelas de horario regular y 3 sesiones por semana para las escuelas de tiempo completo. Aquí el docente de la asignatura de inglés elaborará su planeación didáctica de acuerdo al grado escolar, atendiendo los objetivos de la ruta de mejora del plantel y con base en el enfoque de enseñanza del plan y programa de estudios vigentes. La conformación de grupos. Con el propósito de brindar una mejor atención a la población escolar, los grupos se conformarán revisando las condiciones de infraestructura, accesibilidad y capacidad instalada de la siguiente manera, según el nivel y modalidad educativa. Ahora les presento la tabla con el mínimo de alumnos por grupo. Tenemos que en el nivel educativo, educación preescolar, educación primaria, secundarias generales, técnicas, en el turno matutino y tiempo completo abarcaría de 25 alumnos y en el turno vespertino de 15. Las telesecundarias con 25 alumnos y en cuanto a las secundarias para trabajadores, SEDEX y primarias nocturnas con 15 alumnos. En educación inicial, se considera la capacidad instalada y el personal disponible para determinar el número de alumnos por grupo. En educación básica, los grupos se conformarán con un máximo de 40 alumnos. En el caso de presentarse exceso en la demanda, se conformarán grupos mayores sin exceder la capacidad instalada y conforme a la infraestructura del aula. En cuanto a la educación especial, los grupos de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y capacitación laboral se conforman entre 8 y 15 alumnos considerando la particularidad de cada caso. También les voy a mencionar sobre la sociedad de alumnos. Aquí en todas las escuelas secundarias, durante septiembre, se conformará la sociedad de alumnos con base en la normatividad por la que se establece la organización y funcionamiento de las escuelas de educación secundaria. Todo esto como un medio que favorezca la expresión y participación responsable de todos los jóvenes en el mejoramiento escolar, en su desarrollo personal y social.